94.5 FM Voz. Ahora del tema tarifas y por supuesto también lo que tiene que ver con subsidios, porque un estudio presentado recientemente señala que el Estado argentino ha destinado entre los años 2006 y 2015 casi 100.000 millones de dólares en subsidios energéticos y solo entre 2015 y 2016 fueron más de 10.000 millones de dólares. Vamos a dialogar nosotros de este tema con el abogado Mariano Gendra Gijena, especialista en Derecho al Consumidor, y ya lo tenemos en línea. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar en la mañana de hoy con ustedes. Bueno, queríamos conocer un poquito más en detalle respecto de estos estudios, estos relevamientos que han estado llevando adelante respecto de lo que supone para el país, digamos, todo lo que tiene que ver en materia de subsidios energéticos. Es impresionante el dinero que afronta el Estado, ¿no? En este sentido. Sí, así es. La verdad que la situación en materia de déficit fiscal y más ante la situación económica y social que vive hoy la Argentina, bueno, es uno de los grandes problemas, entre otros tantos, que tiene el gobierno nacional en materia económica, ¿no? Es decir, la imposibilidad de achicar el déficit, salvo a través, obviamente, de emisión monetaria. En este caso, cuando hablamos del déficit energético, estamos hablando de la cantidad de dinero que el Estado destina para subsidiar justamente todo el sistema de energía, en particular las tarifas de los consumidores, tanto domiciliarios como industriales y comerciales. Seguro que en definitiva es un déficit que cubrimos entre todo, no es que eso por arte de magia el Estado lo pague, sale de los bolsillos argentinos, de los impuestos que argentinos. Así es, sale de dos maneras, de los impuestos, como usted bien expresó, que pagamos todos los argentinos, o de la emisión monetaria, que es el impuesto de la inflación, ¿no? Que también obviamente es el gran impuesto con los argentinos, porque cuanto más mayor emisión monetaria, mayor déficit fiscal, obviamente mayor inflación, y eso lo pagamos todos en particular y en especial los sectores más pobres. Acá la cuestión es cuánto es lo que el Estado aporta a las empresas, a las petroleras, a las distribuidoras, etcétera, a los fines de que el importe real del valor de la tarifa, en este caso de la tarifa de gas, no llegue ni impacte directamente en los bolsillos de los consumidores. Por eso muchas veces se dice que se busca subsidiar o lo que se busca es no aumentar el precio de la tarifa para que no haya un impacto en el consumidor, pero en el fondo siempre hay un impacto en el consumidor. Lógico. Alguien lo paga. Seguro. Si no lo pago yo en forma directa, cuando voy a pagar mi tarifa de gas, lo termino pagando cuando compro cualquier alimento, Seguro. Cuando compro un bien o cualquier servicio. Doctor, bueno, parece haber una especie de interna en este sentido en el gobierno nacional. Por un lado, obviamente uno ve referentes del Ministerio de Economía, como el propio ministro Guzmán, que reconocen el problema que hay con el déficit, reconocen que hay que ir hacia un recorte de subsidios, y obviamente esto repercute en en tarifas cada vez más caras para los propios usuarios que lo tienen que pagar directamente de su bolsillo. Pero por otro lado, hay un ala dura, digamos, de la política que comanda el gobierno nacional, me refiero al kirchnerismo, que es propensa a mantener todo este esquema de subsidios y mucho más en un año electoral, ¿no? Sí, así es. Esto se fue claramente reflejado, se vio reflejado en las dos audiencias que ocurrieron esta semana, la del día martes 16 y miércoles 17, una en la que el día martes, encabezada por la Secretaría de Energía, se puso en debate qué porción del precio del costo de producción de gas, es decir, lo que se llama
el valor del metro cúbico o del gas en boca de pozo, es el que será subsidiado por el Estado Nacional, ¿no? Conforme el presupuesto 2021 que envió Guzmán al Congreso, y cuánto de ese porcentaje será finalmente abonado por el usuario. Y la otra audiencia fue encabezada por las autoridades del Ente Nacional Regulador del Gas, el ENARGAS, en el cual se trató el aumento de los precios que están regulados, no son precios libres, son precios especificados y regulados, del factor de distribución y de transporte, que son los tres componentes fundamentales de la tarifa, más los impuestos, por supuesto, nacionales, provinciales, etcétera. En ambas audiencias se vio claramente las diferentes posturas que hay conforme a, obviamente, los dos sectores más importantes dentro del gobierno nacional, especialmente tanto el sector del kirchnerismo como del resto del gobierno, en donde tenían dos posturas completamente diferentes. Mientras que la Secretaría de Energía buscaba bajar justamente los subsidios que aporta el Estado para de esa forma achicar el déficit conforme a la política económica que está tratando de implementar el ministro Guzmán, del otro lado, en la otra audiencia, lo que se veía era hacer una arenga para mayores subsidios, aumentar el déficit, obviamente, y con la idea de que eso impacte menos en el bolsillo de los consumidores, la tarifa final de la boleta de gas. Uh-huh. ¿Y quién cree usted que puede llegar a ganar esta pulseada que hay allí en el seno del gobierno nacional con estas, digamos, diferencias tan claras en cuanto a estas posturas? No sé quién puede ganar, pero lo que sí me queda claro es quién va a perder. El que va a perder vamos a ser todos los argentinos y vamos a ser los consumidores, porque vamos a terminar pagando una tarifa mucho mayor, ya sea porque el porcentaje de subsidio que hoy en día aporta el Estado, que está entre el 55 y el 60% del valor, como dije, o del costo del gas, se va a reducir, quizás se reduzca a un 35 o 40%, eso va a impactar por lo menos un 20% en el valor final de la tarifa, y a su vez vamos a tener un aumento en los precios de transporte y distribución de no menos del 10-15%, que eso también va a impactar en un porcentaje igual a la tarifa. Es decir, calculamos que durante el 2021 vamos a tener un aumento en tarifas de gas de cercano a un 25-30% total. Es decir, el que sale perjudicado acá, como siempre, somos los consumidores. Seguro. Bueno, históricamente los argentinos afrontamos tarifas dolarizadas en materia energética, y hace poco hemos escuchado del propio presidente Alberto Fernández hablar, digamos, por terminar con esta cuestión de tarifas dolarizadas. La pregunta es, ¿se puede terminar con esto? ¿Se pueden especificar las tarifas? Sí, bueno, la declaración que sacó el presidente durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, creo que más bien era un deseo más que una decisión política, porque justamente en estas dos audiencias se trataron regímenes, o se trataron, mejor dicho, valores tarifarios provisorios. En ningún momento se trató la desdolarización de la tarifa, y se trataron aumentos que van a durar durante el 2021 y 2022, con la promesa de que en estos 2 años se va a trabajar en una revisión tarifaria integral que será presentada en audiencias públicas dentro de 2 años, en donde ahí sí habría, supuestamente, según los anuncios del gobierno, una propuesta tarifaria, vuelvo a repetir, integral, que sea para los siguientes 5 años, conforme lo establece así el marco regulatorio. Ahora bien, el valor de la producción de gas y de petróleo, como todos sabemos, es un commodity que está dolarizado.
El problema no es tanto la dolarización en sí de este valor, sino el valor del dólar que tiene la Argentina, la relación del peso que tenemos respecto al dólar. Si yo tengo un dólar muy barato, es indiferente que tenga la tarifa dolarizada, si mantengo ese precio de dólar en forma constante y a largo tiempo. Ahora, en la situación argentina, donde todos los días tenemos aumento de dólares, donde el peso se va devaluando en forma constante todos los días, a lo largo de los meses y de los años, obviamente la dolarización de la tarifa termina generándome la dolarización de todo el sistema económico, porque para producir, para generar bienes, servicios y para consumir necesito luz y necesito gas. Entonces, la desdolarización de la tarifa se hace de dos maneras: o traslado, especifico la tarifa y consecuentemente ese dinero traslado el 100% del valor en pesos de esa tarifa dolarizada al usuario, o especifico la tarifa y la diferencia entre el valor del peso y el dólar y la cotización del dólar termino abonando el Estado, termina abonándolo en subsidios a las empresas petroleras. En el fondo, siempre volvemos a lo mismo, es decir, o lo paga el usuario en forma directa, o lo paga el usuario en forma indirecta a través del Estado. Bueno, doctor, sabido es de que la Argentina también atraviesa un escenario complicado en lo que tiene que ver con la producción energética y en este caso la producción de gas, y esto por supuesto también atenta contra el precio porque exige que en algún momento volvamos a la importación de gas. ¿Esto va a encarecer las tarifas? Sin lugar a duda, y ya estamos volviendo a la importación de gas. Hoy es viernes, el día miércoles, el Gobierno Nacional adjudicó una licitación por el cual se contrató para toda la temporada 2021, es decir, la temporada de invierno del 2021, la llegada de 24 buques metaneros al puerto de Escobar, ahí en Paraná, por los que el Estado va a estar pagando cerca de 330 millones de dólares. Acordemos que estos buques importan cargamento de gas natural licuado, ¿no? Que es este gas en forma líquida que después, a través de un proceso de regasificación, termina siendo introducido en forma gaseosa al sistema troncal de transporte y distribución. Esto, por supuesto, que impacta no solamente en las tarifas, sino también, al tratarse de importación, y en este caso de dólares, son dólares que el Estado, a través del Banco Central, tiene que disponer para el pago de este tipo de contratos. Además, también se sabe que ahora a principios de abril se va a llamar a una nueva adjudicación también para la compra y recepción de gas licuado de buques que lleguen al puerto de Bahía Blanca. Si recordamos, hasta el año 2018, la Argentina importaba gas licuado a través de dos terminales, es decir, buques que llegaban a Escobar y buques que llegaban a Bahía Blanca. En el 2018 el Estado argentino dejó de contratar y de importar gas con los buques que llegaban a Bahía Blanca y empezó a tener mayor suministro de producción local. Seguro, y ahora hemos vuelto atrás, digamos. Hemos vuelto atrás, eso no está ocurriendo, se está volviendo a aumentar y a depender aún más de la importación de gas, además obviamente de la importación de gas que está llegando de Bolivia y la que eventualmente vamos también a traer de Chile, ¿no? Bueno, lamentable la situación y más teniendo en cuenta que este tipo de movimientos, digamos, en algún momento también generó maniobras que terminaron en denuncias por corrupción. Sí, especialmente con lo que se refería a todos los servicios logísticos, portuarios y de flete relacionados con los buques gaseros. Exactamente. Así es, en Escobar y en Bahía Blanca, donde tanto empresas nacionales como privadas hoy en día están siendo imputadas e investigadas por la justicia. Exactamente. Así es. Doctor, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable. Por favor, gracias.
gracias por el llamado y espero que todos tengan muy buen día. Muchas gracias, buenos días. El abogado Mariano Gendra Gijena, especialista en Derecho al Consumidor. La inmediatez de la información está aquí. FM Voz. Somos la información. 94.5.